Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad Antonio Gaudio de Montoya, de la Fundación Juan Adenauer, le damos la bienvenida. Hoy vamos a presentar una investigación que ha realizado el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad. Esta mesa, titulada Municipalidad, Gestión Pública y Corrupción, nos acompaña hoy en la mesa Andrés Hildebrand, doctor en filosofía por la Universidad Albert Ludwig en Alemania. Ha trabajado en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, aquí en el Perú, y actualmente es coordinador de proyectos para la Konrad Adenauer. También se encuentra presente Lorena Elías, politóloga de la Universidad Antonio de Montoya. Ella es máster en ética aplicada por la Universidad de Deusto y en doctrina social de la Iglesia por la Universidad Pontificia en Salamanca. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio de Montoya, enfocándose en temas relacionados a la lucha contra la corrupción e integridad. Ha publicado El Círculo de la Corrupción en Gobiernos Regionales, Municipalidad y Lucha contra la Corrupción, otro título, y recientemente Municipalidad y Contrataciones Públicas. Esto, por supuesto, ella nos va a comentar aquí. Y finalmente, José Quequín, sociólogo por la Universidad Nacional de San Marcos, máster en Estudios Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el servicio jesuita a migrantes y refugiados de República Dominicana y Haití. Actualmente es coordinador e investigador en el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio de Montoya. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a ustedes. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias por el equipo de la Universidad de Montoya. Lorena, José, realmente es un gusto compartir esta mesa con ustedes. En realidad, lo que hoy vamos a presentar es el producto de una serie de años de investigaciones que hemos estado desarrollando desde la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad de Montoya sobre la dinámica de la corrupción, los problemas de la corrupción y la gestión pública a distintos niveles de gobierno regional y de gobierno local. Comenzamos con un estudio del año 2018 sobre la dinámica de corrupción en los gobiernos regionales y en 2020 publicamos un estudio sobre el problema de la corrupción en el rol de los consejos municipales en Lima Norte. Y este año 2022 hemos publicado un estudio sobre la modalidad de contratación de las 8 UITs en municipalidades de Lima Sur. Desde la Fundación Konrad Adenauer, que lleva trabajando en el Perú más de 50 años, ha cumplido 60, que ha cumplido en realidad a nivel del mundo 60 hace unas semanas, ha sido un gusto poder acompañar lo que hemos percibido como la clara evolución de una temática. Hemos desarrollado estos temas a lo largo de los años, hemos siempre discutido los resultados, planteado nuevas perspectivas, abordado nuevas metodologías para continuar con una meta de estudio que consideramos fundamental. Normalmente, y eso es algo que se dice en el prólogo 1 de los libros, no tenemos tanta literatura sobre la problemática de los gobiernos nacionales en el Perú. Y eso creo que tiene que ver con que las historias de éxito contamos sobre el Perú son historias macro, ¿no? Hablamos sobre el Banco Central de Reserva, hablamos sobre la estabilidad de nuestra moneda, hablamos sobre nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico,
Y estos procesos, por supuesto, que son bienvenidos, y todos recordamos épocas en las que esas cosas no eran así. Pero a veces quizás falta en nuestra narrativa pensar qué hemos hecho en el proceso de gobierno local. Proceso como la descentralización que en la Constitución está mencionado como irreversible. Es decir, hemos apostado políticamente con mucha fuerza por el proceso de descentralización y no hay tanta literatura que evalúe cómo este se ha dado, ¿no? Y en el caso de las municipalidades, que es en realidad uno de los ejes fundamentales aquí, para nosotros en la Fundación Adenauer es esencial porque es la primera instancia de formación política. El primer contacto de un ciudadano con sus obligaciones, con sus responsabilidades, con lo que puede esperar de la vida colectiva, se va a dar en el marco de su gobierno municipal, se va a dar en su vecindad, se va a dar en eso que nosotros les llamaba la amistad civil, ¿no? Nuestra posibilidad de plantear una vida pública en este primer espacio acotado. Y es justamente que las experiencias que acumulemos en este entorno van a ser básicas para nuestras expectativas una vez que podamos votar en el proceso de política nacional. ¿Qué experiencias positivas tengamos del Estado en este primer nivel van a marcar nuestro compromiso, nuestras expectativas, o desafortunadamente a veces falta de expectativas sobre aquello que podemos esperar de las instancias del gobierno nacional? Yo quiero destacar dos aspectos altamente interesantes de la investigación del 2020 en el caso de Lima Norte, y tiene que ver con la figura de los regidores, ¿no? Uno de los grandes aciertos metodológicos del estudio del año 2020 es que analiza desde la perspectiva del regidor el problema que hay en la figura del regidor, que es al mismo tiempo una instancia de fiscalización que no cuenta con los medios necesarios, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad de representar, ¿no?, a su núcleo local de ciudadanos y obviamente de buscar que las obras del distrito, que la atención del alcalde caiga en esa sección por la cual es responsable, ¿no? Esto genera una tensión muy interesante y muy difícil entre el rol de fiscalización y las necesidades de representar a ese sector, ¿no?, del municipio por el cual el regidor es responsable, ¿no? El regidor tiene que llevarse bien con el alcalde por un lado para garantizar esa representación y al mismo tiempo tiene que fiscalizar a las propias autoridades, incluyendo la legal. Eso creo que es un tema sumamente importante. Y en el caso de las 8 UITs, en el estudio del año 2010 sobre contrataciones públicas, ya Lorena entrará más en detalle sobre eso, es estas paradojas que forma, digamos, la legislación peruana, ¿no? Las 8 UITs están excluidas del proceso normativo, pero hay un proceso normativo a partir de una UIT. Y lo que hemos encontrado realmente es que las 3 UITs parecen ser justamente la media que se utiliza en el marco de esta norma, y ahí nos queda la pregunta: ¿hasta qué punto es útil la valla de las 8 UITs y hasta qué nivel eso podría generar algún tipo de mal uso o de mala praxis? Otra cosa que yo quiero comentar de los dos últimos estudios es que este giro que hay de la atención al norte y al sur no debe ser entendido de ninguna manera como un facilismo cartográfico de nuestros colegas. Este próximo estudio va a ser del este o el oeste necesariamente, sino es, creo yo, una decisión metodológica muy acertada, porque es de alguna manera falaz afirmar que vivimos en una ciudad con 41 municipios, ¿no? En realidad tenemos en el norte y sur de Lima concentraciones demográficas que ya hablan de pequeñas ciudades en sí mismas. Y la idea de que utilicemos una institución llamada municipalidad en una estructura, como una estructura unívoca para gobernar Jesús María, La Punta, en el Callao y Comas, creo que nos hace pensar realmente hasta qué punto esos aparatos son adecuados. Entonces, ese eje en estos grandes núcleos de población, en estos dos puntos cardinales, creo que también es algo muy destacable en el estudio, porque son realidades, más allá de lo que pueda decir la ley, son realidades con dinámicas propias, y con dinámicas además que continúan fortaleciéndose ya que estos distritos continúan creciendo.
en ese sentido, en general, con Antonio Montoya hemos tenido una relación larga y fructífera que, por supuesto, vamos a continuar para seguir adentrándonos y seguir comprendiendo mejor esta realidad tan compleja y por la cual hemos apostado tanto como país en materia de descentralización y de gobiernos locales, sobre todo en un año como este en el cual renovamos esos mandatos. Desde la Fundación Adenauer y desde su representante, el Dr. Robert Henry, quiero agradecer profundamente a Eduardo Bea, que no se puede acompañar el día de hoy, a Lorena, a Eduardo, todo el equipo del instituto, a Joel y a todos los que han hecho esto posible, que ustedes miembros del público, y por supuesto pueden ver siempre nuestras publicaciones, todos nuestros proyectos y nuestros distintos medios sociales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir esta tarde. Como bien ya se ha adelantado, la Universidad Antonio Luis Montoya, a través del Instituto de Ética y Desarrollo, tiene como una de sus líneas principales de investigación comprender justamente este tema, este fenómeno de la corrupción en el país. Y lo hacemos, digamos, desde una mirada de cómo funciona, cómo explicamos el tema de la corrupción en las regiones, en los municipios. Normalmente sobre el tema de la corrupción nos informamos a través de la televisión, cuando en esta han incurrido los políticos más prominentes o en fin, gente de la clase política o que ejerce algún cargo público, y la televisión va cubriendo este fenómeno, y es a partir de ahí y con ese tipo de información que nos vamos más o menos enterando de este fenómeno. Pero ¿qué ocurre en los municipios, ¿no?, de Lima, de las regiones, y en las regiones mismas, ¿no? Así, por ejemplo, hemos investigado el tema de cómo funciona la corrupción en los gobiernos regionales, en 5 gobiernos regionales, que ustedes pueden ver y consultar el estudio, ¿no? Y ahí los consejeros, los regidores dan sus testimonios de cuán difícil puede ser fiscalizar, supervisar o luchar contra la corrupción en las regiones, ¿no? Ya Lorena, que es nuestra investigadora, va a profundizar sobre este tema. Solo pongo 2 ejemplos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Cusco, hay una provincia, la provincia de Chumbivilcas, ¿no? Y un consejero regional decía: no puedo yo legislar, fiscalizar o hacer algún tipo de control, porque luego el gobernador me castiga, no a mí personalmente, sino deja de hacer obras en mi provincia y la gente a mí me pide obras. Yo como consejero tengo que llegar a un gobierno regional, a funciones de gobierno para hacer obras a una provincia como Chumbivilcas, que es la más lejana del Cusco además. Y entonces, si el consejero se pone a fiscalizar, escudriñar, es castigado inmediatamente y su vida política probablemente también se cancele, quién sabe, para siempre. Este tipo de contradicciones tenemos ahí, ¿no? En los municipios igual, ¿no? Hay estudios previos que nos indican cuánto tiempo invierte un regidor municipal a temas de fiscalización o de lucha. En este mismo estudio de otros colegas señalan que, por ejemplo, para el caso de Cusco, siempre repito, porque bueno, he trabajado como 10 años en el Cusco, en todas las provincias, y me conozco ese asunto, decía este estudio que entre el 70 y 80% del tiempo de un regidor se pasa en saludos protocolares, en declarar al santo patrón del pueblo o a la virgencita patrona del pueblo, o declarar vecino ilustre a, declarar que las llaves del pueblo van para tal persona. Entonces, el tiempo valioso de un regidor no se va en legislar o en fiscalizar o en controlar a la autoridad, sino en hacer saludos protocolares y declaraciones nominales en mucho sentido para el desarrollo o para efectivamente un gasto eficiente de los recursos, ¿no?
En ese sentido, pues, tratamos de que los estudios sobre corrupción sean a ese nivel, porque, bueno, hay otros estudios también que hablan de una corrupción mucho más máxima, ¿no? Los estudios que hemos realizado, que ya se han mencionado, son gracias a la CAS, por lo que efectivamente agradecemos esta colaboración en el y quien nos ayuda en el investigador principal del instituto es Rodrigo Díaz junto a Eduardo Vega, que por razones familiares no nos ha podido acompañar. Entonces voy a dar pase a Lorena para que nos pueda detallar con profundidad los hallazgos de nuestras distintas investigaciones. Gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. La pregunta que hago por Zoom también. Y me voy a agarrar el micrófono porque me siento un poquito baja en la silla y así igual lo puedo ver mejor a todos. Bueno, hay varios años, ya ha comentado Andrés y José, que venimos haciendo estos estudios, sobre todo los gobiernos regionales y locales. Y lo primero que me gustaría comentarles es que, de alguna manera, estamos de acuerdo, en todo caso, que el fenómeno de la corrupción se masifica por la acción de sus actores, eso lo sabemos, pero también por la omisión de los mismos, ¿no? Cuando nos cuesta denunciar a los ciudadanos, cuando le cuesta a la Contraloría realizar su trabajo de control, cuando le cuesta a la Fiscalía realizar el trabajo de fiscalización e investigación, y también cuando a los funcionarios les cuesta asumir las medidas de integridad que tienen que ser implementadas en los gobiernos regionales y locales, también por omisión la corrupción se masifica en las instituciones públicas. A partir de ello, es importante que todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas tengamos en cuenta, y lo que hemos hecho es corroborar lo que otros autores dicen ya sobre esto, es que cuando hay un actor o una autoridad que tiene el dominio y el poder de la decisión, tiene mucha discrecionalidad, pero no tiene transparencia ni rinde cuentas, hay que abrir los ojos porque ahí hay una gran alerta de corrupción, o por lo menos de riesgo de corrupción, ¿no? Y es así como llegamos al 2018 con el Círculo de la Corrupción, que fue una publicación que hicimos en el instituto, analizamos algunos gobiernos regionales del norte y del sur, y me gustaría que podamos graficar mentalmente un gráfico importante que está en el libro y que luego ustedes podrán verlo, y el gráfico le titulamos El Círculo de la Corrupción, probablemente de ahí viene el nombre del libro. Y quisiera recalcar 3 hitos que hay dentro de este círculo. El primero de ellos son las campañas políticas. Contrario a lo que algunos pueden decir que el mayor riesgo de corrupción está en las contrataciones públicas, nosotros vamos a empezar diciendo que el gran problema está en las campañas políticas. Y bueno, hemos visto algunos esfuerzos todavía débiles, pero que quieren darse en ese sentido. Entonces, lo que decimos es que en las campañas políticas lo que sucede es que hay una hipoteca de candidatos. Y ustedes lo podrán ver justo ahora que estamos en medio de un proceso electoral, ¿no? Los candidatos en un mercado electoral se hipotecan a quienes mejor puedan financiar sus campañas. Y una vez que ese candidato gana, lo que sucede es que este candidato que ya se ha hipotecado pone esos cargos de confianza de acuerdo a los intereses personales que puedan haber, pero también los intereses que hay de los financistas para colocar esos cargos de confianza, que usualmente están en los directivos, los que deberían dirigir las políticas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y luego de ello, hay otro hito también importante, que son las contrataciones públicas. Y este proceso, a quien quiera que tú le preguntes, te va a decir hay un gran riesgo de corrupción en las contrataciones públicas, ¿no? Pero ya tenemos que el problema ha empezado con la campaña política, ¿no? Y en las contrataciones públicas vamos a encontrar el problema desde los actos preparatorios hasta la ejecución del contrato. En los actos preparatorios, desde ustedes sabrán como nosotros, que los términos de referencia se hacen a medida de algunos postores, de algunos concursantes. Y luego también, al momento de la selección, se elige un comité de selección que ya está pactado para dirigir ese concurso a una de las empresas, ¿no? Y luego también hay mucho problema en la ejecución de obras
vamos por cualquier parte, cualquier lugar, región, y nos damos cuenta de obras que están inconclusas, ¿no? Los grandes problemas ahí es que con un término de referencia mal ejecutado, con estudios mal hechos, con ganadores mal elegidos, es que luego las obras necesitan adenda tras adenda tras adenda para que esas obras se puedan terminar, o incluso cambiar de empresa para terminar estas obras, ¿no? Y luego también pasamos a los arbitrajes. Arbitrajes, yo no tendría ahora las cifras, pero que el Estado suele perder cuando entra a estos procesos, ¿no? Y luego hay un tercerito en este gráfico que vamos armando, en este circuito, y son los modelos de contratación. O sea, la contratación pública es un hito, una alerta de riesgo de corrupción, pero los modelos de contratación también lo son. Y uno podría decir, de acuerdo al modelo de contratación, es como se está pagando los favores de campaña, ¿no? Entonces tenemos los concursos públicos, las licitaciones públicas, donde está el gran rubro del presupuesto a gastar para las obras, pero luego también hay otro tipo de contrataciones, como las que ya ha sugerido Andrés, que son las de supuesto excluido, que son las 8 BIP, y ahí también devolvemos favores, ¿no? Devolvemos favores a quien nos ha acompañado caminando durante toda la campaña, ¿no? Con presupuestos pequeños de 30.000 soles, 33.000 soles, y se pagan a través de este tipo de contrataciones, ¿no? Entonces ahí tenemos un círculo de la corrupción bastante interesante y al que nosotros también le podemos dar seguimiento desde los espacios en los que estemos, ¿no? Y de hecho ahora mismo es una gran oportunidad para ver a los que entran y ver a los que se van también, ¿no? Y de acuerdo a este estudio pensamos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo seguimos mirando este tema a nivel local, ¿no? Y así nació el estudio de Lima Norte. Y claro, nos damos cuenta que sucede lo mismo, el mismo círculo se revela y además fuera de este círculo hay dos como islas que están trabajando alrededor, ¿no? Por un lado están las instituciones de fiscalización, de control y sanción que ustedes conocerán, la Contraloría, la Fiscalía, las OSIs que están dentro de cada institución pública, las Procuradurías Públicas. Y por el otro lado están los consejos regionales o los consejos locales. Están ahí fuera de este, vamos a decir, fuera de este círculo de la corrupción, pero su gran problema para articularse por la falta de recursos económicos, falta de recursos de personal, no les permite ejercer la labor de una mejor manera, de una manera más eficaz, ¿no? Nosotros hemos visitado bastantes oficinas de Contraloría, de Fiscalía, y realmente las condiciones son bastante precarias para quienes realizan esta labor. Y claro, nosotros desde nuestra posición de ciudadanos decimos, pero ¿por qué la Fiscalía no acelera estos procesos? Y esto no es por disculparlos, pero realmente las condiciones en las que trabajan no son las más oportunas para luchar contra la corrupción, ¿no? En algunos casos las oficinas de la Fiscalía son casi como repositorios de documentos que nunca terminan de investigarse, ¿no? O que nunca terminan de llegar para ser judicializados y sancionados, ¿no? Y luego lo que hemos ido encontrando a lo largo de estas investigaciones en Lima Norte, por ejemplo, son otros grandes problemas a nivel de gestión interna, vamos a llamar problemas, ¿no? Para iniciar. Problemas en la gestión interna y en la gestión externa, ¿no? Cuando revisamos Lima Norte, nos dimos cuenta que había muchas dificultades, por ejemplo, en el mal uso de los recursos, esto era obvio, ¿no? Y luego encontramos dentro cosas curiosas, por ejemplo, que a los regidores se les retenían sus cheques de pago, en principio que no se les debería pagar el cheque, segundo, que se les retenía el sueldo, la misma municipalidad, para que ese dinero sea derivado al partido del alcalde, ¿no? Al que representa. ¿Esa es una falta en el uso de los recursos? Por supuesto que sí, ¿no? La municipalidad no puede retener el pago de los regidores, menos para usos privados, ¿no? Como era este caso, para un caso partidario. Y luego de ello encontramos otros problemas dentro de la gestión institucional, por ejemplo, que los cargos de la municipalidad no tuvieran SOAT,
los carros de serenazgo tampoco tuvieran SOAT, que las cajas de la municipalidad cuando vamos a hacer un trámite y pagamos no tenían cámaras, entonces tampoco había forma de hacer seguimiento del dinero que entraba y salía, ¿no? O de pronto una manera más eficaz de que ese dinero no se perdiera en el transcurso de los días, ¿no? Y luego a nivel externo, o sea, la relación de la municipalidad con instituciones de afuera o con actores de afuera encontrábamos otros problemas y uno de ellos es la transferencia de gestión. Y de hecho ahora sería muy interesante que ustedes puedan entrar a revisar, por ejemplo, a las páginas de las municipalidades, porque durante todo el año se inicia el proceso de transferencia de gestión y una vez que gana el nuevo candidato, se continúa con este proceso. ¿Cuál es el resultado de las transferencias anteriores? Es que la información es mala, no se da toda la información, la calidad es pésima y tampoco se asegura la continuidad de los programas dentro de la municipalidad cuando se hace transferencia de gestión. Por eso muchas veces cuando iniciamos, y esto no es por disculpar a las nuevas gestiones, pero cuando iniciamos vemos que alguien inicia una nueva gestión y vemos las calles llenas de basura, es porque en la transferencia de gestión no se aseguró que el programa pueda continuar el siguiente año, por lo menos los primeros meses, hasta que las nuevas autoridades puedan situarse y poder programar el recojo de residuos sólidos, ¿no? Entonces ahí hay un problema que se puede convertir en un riesgo de corrupción, por supuesto, porque cuando no hay transparencia estamos hablando de que pueden existir situaciones adversas dentro de la institución pública, ¿no? Y uno de los grandes problemas en el caso de Lima Norte es el tráfico de terrenos, ¿no? En esta relación de la gestión institucional con actores externos, el tráfico de terrenos es muy importante porque no solo son actores privados los que operan para apoderarse de terrenos, sino que lo hacen con la complacencia y con el apoyo de funcionarios públicos de esas áreas, ¿no? Y una tercera cosa que observamos también en Lima Norte es el problema de los tramitadores y las licencias, ¿no? Y de hecho algunos funcionarios nos decían que podíamos medir el nivel de corrupción dentro de las instituciones públicas a partir de la cantidad de tramitadores que nosotros encontremos fuera de la municipalidad. Entonces, si nos damos todos un paseo por nuestras municipalidades, quizá podamos hacer nuestra propia evaluación de si hay riesgos o no hay riesgos, ¿no? Bueno, y otro punto en común que encontramos cuando hicimos el círculo de la corrupción, donde analizamos los gobiernos regionales y los consejos regionales que ya comentaba José, y el punto en común con los consejos municipales, es que hay una relación de dominio entre consejeros regionales, /regidores y las autoridades, ¿no? En todo caso, diríamos, las autoridades tienen un rol de dominio sobre los consejeros regionales y regidores. Lo que veíamos inicialmente, como ya José adelantaba, es que los consejeros regionales, como representan a sus provincias, les cuesta más fiscalizar porque dependen de la mayoría partidaria del Consejo Regional. Entonces, muchas veces la iniciativa de querer fiscalizar se ve supeditada a la representación, porque es muy importante para las provincias que su consejero regional lleve obras, lleve servicios, lleve programas a sus lugares, ¿no? Y es así como van a evaluar también a sus consejeros regionales. Entonces la capacidad de fiscalización se ve mediada en ese sentido para los consejeros regionales y lo mismo sucede para los regidores. Por supuesto los regidores no representan a un barrio en particular, pero las demandas también de los barrios y de los sectores que de alguna manera son bonos electorales para algunos regidores son importantes para luego evaluar qué trabajo han hecho y para que ellos también decidan dejar de fiscalizar, ¿no? Además, la mayoría partidaria dentro de los consejos regionales y consejos municipales termina aplastando las labores de fiscalización, ¿no? Y de hecho, si queremos anotar un dato curioso dentro de los consejos regionales y consejos municipales que analizamos, es que ninguno tiene... Ustedes saben que los consejos regionales y municipales tienen comisiones dentro, ¿no? Comisión de la mujer, comisión del niño y la niña, etc.
no hay ninguna comisión de fiscalización, ¿no? Ninguna tiene una comisión de fiscalización. Y si hubiera algún caso emblemático de corrupción dentro de esa localidad o de ese gobierno regional, tampoco dentro de la institución municipal hay una comisión de fiscalización para ese tema en específico, ¿no? A lo mucho lo que pudimos encontrar fue una comisión especial en Puente Piedra por el tema del peaje, ¿no? Y basta, dejemos de contar, no hay más sobre lucha contra la corrupción dentro de estos consejos regionales y municipales, ¿no? Tampoco hay acuerdos de consejo en esta materia. También si tenemos un tiempito y nos metemos a buscar en el portal de transparencia de las municipalidades y gobiernos regionales, vamos a encontrar poco o nada de fiscalización, legislación en esta materia, ¿no? Y si queremos ser buenos, pues diremos que por ahí hemos encontrado algún acuerdo de consejo donde se le autoriza a la Procuraduría Pública investigar a algún funcionario y ya está. Y entonces, como vamos a ver más adelante, o seguramente luego comentaremos, el tema de la lucha contra la corrupción y la integridad parece estar divorciada de espacios como los que deberían representarnos en esta materia, que son los consejos regionales y municipales, ¿no? Y luego de ir viendo el tema de los consejos regionales, de los círculos de corrupción, nos interesó entrar un poquito más a mirar el tema de las contrataciones, ¿no? Y así es como llegamos a las 8 UIT, que también comentaba Andrés, y es un proceso de contratación interesante, porque en un sistema que es tan burocrático y poco flexible, tener un proceso de contratación que ayude a los funcionarios a flexibilice los procesos para atender necesidades urgentes, algunas necesidades cotidianas, puede ser interesante para el trabajo dentro de las municipalidades, ¿no? El problema es el uso que se les da de las contrataciones de 8 UIT. Nosotros hicimos un análisis del 2019 porque no queríamos que la muestra se alterara con todo el proceso de la pandemia, porque asumimos que, y así fue de hecho, que las contrataciones de 8 UIT durante el 2020 y 2021 irían dirigidas al tema de salud, ¿no? Entonces queríamos ver un poco más limpia esta muestra, en qué se gastaba cuando había una situación de normalidad, ¿no? Entonces al 2019 una UIT valía 4.200 soles. Eso por 8 UIT son 33.600, ¿no? Encontramos varias cosas interesantes, y es que este supuesto, hay una norma de contrataciones públicas donde está el concurso público, la licitación pública, las contrataciones directas. Las 8 UIT no están dentro de ese mecanismo de contratación. Entonces, para las 8 UIT no hay un proceso de selección, ¿no? Uno puede elegir directamente quién va a contratar para realizar ese bien o para adquirir quién va a realizar ese servicio o quién va a adquirir ese bien, ¿no? Y lo que encontramos al momento de revisar es que efectivamente esto, aunque parece ser una isla dentro de las contrataciones, no deja de estar supervisado por la OCE. O sea, no es que la OCE se lavó las manos y nadie ve por las 8 UIT, no es cierto, la OCE supervisa. El tema es hasta qué punto puede supervisar, ¿no? Entonces, las condiciones que tienen las 8 UIT para realizarse es que los proveedores deben estar registrados del Registro Nacional de Proveedores, y una vez que contratan con el Estado o con las municipalidades y gobiernos regionales, ellos, los gobiernos regionales y municipales, están en la obligación de subir esa información al SEACE. O sea, hay un criterio importante de transparencia, ¿no? La gente debe saber que se está gastando el dinero presupuestado para las 8 UIT. El problema con esta plataforma estoy sin lentes, no veo. Gracias. Vale, voy cerrando. Sí. El problema con esto, con la plataforma del SEACE, es que efectivamente tú puedes ver que se gastaron 20.000 soles en repuestos, pero no sabes quién lo hizo, no sabes exactamente en qué tipo de repuestos se gastaron, si era necesario que la municipalidad
municipalidad gastar en eso o no. Esa información no la tenemos, ¿no? Y luego de ello, otra de las dificultades es que muchas municipalidades no suben la información. Entonces hay un problema de transparencia y un atentado para la información pública de la ciudadanía, la hay. Y hay sanción para ello, no la hay. Y el gran problema es que son muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales y la Contraloría ni la OCE se dan abasto para poder supervisar todos estos procesos y por eso tampoco hay sanción, ¿no? Pero si hubiera personas que estén fiscalizando esto, sean organizaciones no gubernamentales, sociedad civil en general, y alertando probablemente a la OCI o a la OCE, probablemente estos procesos se acelerarían, ¿no? Porque quien le da seguimiento a las cosas termina consiguiendo que estas cosas también se resuelvan para bien o para mal de la municipalidad, ¿no? Y algunos casos interesantes que encontramos, además, son los problemas de fraccionamiento en este tipo de contrataciones de 8IT. Lo que nosotros pensamos, o hay como una leyenda popular, hipótesis, es que a las 8 UIT o a través de este tipo de contratación hay una gran fuga de dinero. Como son montos pequeños, uno puede ir sacando sin realmente generar una alerta o una preocupación en términos de transparencia, ¿no? Y hemos encontrado varios casos en la Municipalidad de Lima Sur con contratos, a ver si me dejo entender. Mes de enero, febrero, marzo, abril. Contrato del mes de enero a la misma empresa por 32.000. Febrero a la misma empresa, 33.000. Marzo a la misma empresa, 33.000. Otra vez. Nunca superan las 8 UIT, pero se les dan montos que tranquilamente, si vas a hacer un contrato de 3 meses que superan 8 UIT, deberías hacer un proceso de selección. Y no hacer proceso de contratación de 8 UIT, sino un proceso de selección, ¿no? Entonces ustedes van a poder observar, planteamos 2 o 3 casos dentro del estudio para que ustedes los puedan revisar e incluso aplicar el mismo ejercicio en sus municipalidades o gobiernos regionales, ¿no? Nosotros le llamaríamos fraccionamiento, pero la OCE le llama reiterancia y la Contraloría le llamaría situación adversa. El asunto es que hay un riesgo de corrupción que nadie está viendo y que también es difícil de sancionar, porque habrá que medir en qué contexto se hizo, las condiciones en las que se hicieron. Entonces entran a tallar un montón de particularidades que mientras para nosotros como ciudadanos ya está resuelto, hay un problema de corrupción, pues hay que tomarlo con pinzas desde las instituciones que hacen control a este tipo de contrataciones o de gestiones de la municipalidad y gobiernos regionales. La verdad es que el tema de las 8 UIT es un tema bastante interesante y muy sencillo, además de estudiar desde nuestras propias posiciones, ¿no? Desde nuestros propios lugares y a nuestros propios gobiernos regionales. Entonces, para cerrar, la lucha contra la corrupción está íntimamente ligada con el tema de la integridad pública o la promoción de la integridad. Durante el 2018 y 2021 hemos tenido un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que ha avanzado a paso lento, realmente. Si queremos superar el tema de sancionar simplemente y más bien entrar a procesos de prevenir la corrupción, estamos yendo bastante lento y en condiciones bastante precarias también, ¿no? Porque la aplicación de la integridad no tiene un presupuesto per se, ¿no? La idea es poder articular las acciones que ya existen en materia ética, en materia de integridad, pero que no se terminan de articular y tenemos instituciones, como ya les comentaba, Contraloría, Fiscalía, que están desarticuladas y no saben cómo trabajar en conjunto haciendo lo mismo o probablemente investigando los mismos casos. No voy a decir haciendo lo mismo porque se van a molestar los que trabajan en la Contraloría o la Fiscalía, pero sí investigando en algunas ocasiones los mismos casos, ¿no? Entonces, para instituciones que tienen mucho que hacer, termina siendo tiempo perdido, ¿no? Entonces, al 2022 se hizo una extensión como el Plan Nacional de Integridad para empezar a aplicar a gobiernos regionales y locales, porque si ustedes observan, no van a encontrar la aplicación de modelos de integridad en estas instituciones a nivel regional, y si encuentran oficinas de integridad dentro de estas instituciones, están delegadas a las oficinas de recursos humanos. ¿Está bien eso? No está bien, pero es todo lo que tienen también ahora mismo los gobiernos regionales.
De aquí en adelante no se ha planteado una renovación del Plan Nacional de Integridad, pero se esperaría que así sea para que la propuesta de integridad pueda ser sostenible en un país como el nuestro. Termino. Gracias. Un comentario y una pregunta que me gustaría plantearle a Lorena, ¿no? El comentario. Sobre esta situación de cómo el Estado afronta el tema de la corrupción, estuvimos en una región, por ejemplo, y fuimos a la Fiscalía a averiguar sobre los casos que había en esa región sobre corrupción, y apenas eran 3. Y en un cuarto de 2x2 donde los expedientes iban del suelo al techo. No había peritos, porque los que trabajan en la Fiscalía normalmente son abogados, etcétera, pero están peritos contables, peritos de ingeniería para temas de obra, ¿no? Bueno, resulta que la policía mandó 2 peritos y cuando investigaron tenían antecedentes penales. Imagínense, 2. Fuimos a la misma región, a la Procuraduría del Poder Judicial o algo así, y tenían 1.800 casos de corrupción. Y el procurador, un cecigrista y una secretaria, para 1.800 casos. O sea, ni siquiera teniendo un caso por día, y un caso no se tiene en un día. Un caso, en un día al año no iba a revocar eso. Entonces, el trabajo, la lucha, esto probablemente no vaya por sancionar a través de las instituciones, sino quizás a la ciudadanía, a nosotros nos queda un trabajo preventivo de otra naturaleza, ¿no? Yo lo que quería preguntarle a Lorena era, digamos, en toda esta situación, ¿qué importancia, qué relevancia, qué papel juega el sector privado? El sector privado es concomitante a la corrupción en lo público, es decir, ¿uno retroalimenta o es que la corrupción a nivel público actúa por sí solo? ¿O es que uno retroalimenta al otro? Eso quería preguntar. Si empezamos por lo último, sin duda uno retroalimenta al otro. Ahora mismo no podríamos decir quién empieza los procesos de corrupción o el fenómeno de corrupción. Cuando un proceso, un fenómeno está institucionalizado, realmente camina por sí solo, ¿no? Como las buenas cosas caminan por sí solas, también las malas, ¿no? Pero sí creo que es importante, y hace algún tiempo conversábamos también con el sector privado sobre su aporte a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad. Y distinto a tratar de demonizar al sector privado como el que corrompe, ¿no? al sector público, creo que también hay un esfuerzo interesante, bueno, también un poco por imposición del Estado, porque hay una norma, y sí se las quiero decir para que ustedes igual la puedan buscar después, que es la ley 3044, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que era lo que no teníamos antes, ¿no? Y de hecho esta norma se ha ido corrigiendo, modificando en el tiempo y ha agregado, por ejemplo, el tráfico de influencias, ¿no? Y eso es importante para un país como el nuestro, sin duda. El problema es que hasta este momento no tenemos de parte de la Fiscalía la lista de las empresas que están siendo investigadas bajo esta normativa, ¿no? Por su responsabilidad administrativa en este tipo de casos de corrupción. Y eso desincentiva, ¿no? De alguna manera. Y luego también las empresas aplican modelos de cumplimiento dentro de sus instituciones públicas, modelos de prevención, ¿no? Para justamente tratar de evitar estos casos y manejarse con la mayor integridad que se pueda, ¿no? Y ustedes podrán buscar también que las empresas tienen ISOs a las cuales se certifican, como el ISO 19000 y el ISO 37000, para hacer auditorías externas, ¿no? Para mejorar la labor de la organización, para que sea una labor más transparente, más eficaz, ¿no? Más ética también. Eso existe. El problema es que se aplica a las empresas grandes, ¿no? Las empresas responsables y además grandes y que tienen dinero para aplicar este tipo de modelos de cumplimiento. Cuando nosotros hemos conversado con empresas medianas y pequeñas que están en las regiones, no existe. Esto para ellos, el modelo de cumplimiento no existe, auditoría interna, eso no existe, ¿no?
Así que bueno, todavía hay un desafío grande para el sector privado, para el gremio del sector privado, ¿no? En atender estos modelos de prevención de lucha contra la corrupción, ¿no? Es importante, y cierro con esto, que todavía en un país como el nuestro, no me acuerdo ahora mismo el término, pero la cuota para ganar licitaciones aún es importante, ¿no? Nosotros no hemos hecho un estudio sobre eso, pero sí los animo a leer uno de la Universidad del Pacífico, voy a hacer de Cherry a la Universidad del Pacífico, tiene un estudio interesante sobre el porcentaje que presupuestan las empresas para su cuota al momento de ganar licitaciones públicas, ¿no? Eso existe y eso debería evitarse con los modelos de cumplimiento en las empresas, ¿no? Cierro con eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Hasta otra oportunidad.